Estamos aquí en la comunidad Refugio en este 11 de octubre del 2020 y nos reunimos otra vez para compartir tiempo juntos, para orar los unos por los otros, sostenernos, también alegrarnos de lo que significa encontrarnos y compartir la obra de Dios en nuestras vidas y todo lo bueno que Él siempre tiene y cómo provee para nuestra mesa, cómo nos da fortaleza en medio de las dificultades. Pero también nos gusta reunirnos para aprender. Y la forma en que el pueblo de Dios tiene para aprender es ir a la Biblia. La Biblia es el libro de Dios, es el libro que Dios escribió. En un lapso increíble de 1500 años, Dios expuso su voluntad, sus ideas, sus planes, sus pensamientos, su propósito para cada uno de nosotros en este libro maravilloso llamado la Biblia. Los cristianos nos reunimos alrededor de la Biblia para aprender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Yo le pedí esta mañana a Fernando que él compartiera con nosotros la palabra. Así que oramos y le pedimos al Señor que nos esté bendiciendo y enseñando todo lo que tiene para nosotros. Amén. 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 Fernando, te escuchamos. Bueno, tengan buen día, que Dios les bendiga. Resulta que en estos días estuve pensando un poco en el ayer, en momentos o situaciones difíciles que nos tocó vivir. Y usted quizá me va a decir, pero estás mirando el pasado. Precisamente, estaba mirando el pasado. Porque hay hechos o situaciones que hemos vivido a donde mediante la intervención de Dios, mediante la intervención divina, fuimos librados. Y yo entiendo que el mirar para atrás y las situaciones donde Dios nos libró de cosas, eso fortalece nuestra fe, eso nos edifica, eso nos anima. Entonces, a veces es bueno mirar y ver, mira, me libró de esto, me sacó de esta situación, me ayudó en esto. Entonces, la palabra de hoy es el Salmo 124. Dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, que lo repita ahora el refugio, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habían tragado vivos, al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Le gustó? A mí me gustó mucho. Bueno, el Salmo 124, agradeciendo a Dios por la ayuda que solo Él puede dar. Este salmo está titulado La canción de los peregrinos de David. El Salmo 122:4 mencionó que los peregrinos se reunían en Jerusalén para dar gracias. Aquí podemos ver a David guiando a Israel, guiando al pueblo, a dar gracias a Dios por la ayuda pasada y a expresar su confianza por la continua ayuda, por lo que había de venir. Eso es fe. A pesar de la atribución de David, muchos comentaristas conectan este salmo con los exiliados
regresando de Babilonia. James Montgomery Boyce, creo que se traduce así, un teólogo cristiano americano, maestro de la palabra y conocido por sus obras sobre la autoridad de las Escrituras, dijo sobre esto: la expresión del Salmo, cuando se levantaron contra nosotros, vivos nos habrían tragado y escapó cual ave, suena más como un ataque militar del cual fueron librados de ser capturados. David lo considera una plegaria temprana de Israel para agradecer a Dios por las liberaciones pasadas y futuras. En el año 1582, este salmo fue cantado en una ocasión notable por lo que pasó en Edimburgo, en Escocia. Un ministro de Dios, encarcelado, John Dury, había sido liberado y fue recibido en las puertas de la ciudad por 200 de sus amigos. El número siguió creciendo hasta que se encontró en medio de una compañía de 2000 personas, quienes empezaron a cantar mientras subían por la larga High Street. Diga ahora Israel, comenzaron a cantar el salmo. Ellos cantaron en 4 partes con profunda solemnidad, uniéndose en la bien conocida melodía del salmo. Ellos fueron profundamente conmovidos, al igual que todos los que escucharon. Y uno de los principales perseguidores de este ministro se dice que estaba más alarmado por esto cuando escuchó la canción, cuando escuchó a la gente cantar, por esta visión y canción, que por cualquier otra cosa que hubiera visto en Escocia. Este es el poder de la palabra y esto es el poder de la adoración. Causó temor, causó alarma, causó algo que el hombre no podía entender, pero que estaba pasando. Gratitud por la ayuda de Dios. La ayuda de Dios bajo la amenaza de los hombres. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. A no haber estado Jehová con nosotros está en el versículo 2 veces, en los primeros 2 versículos del Salmo 124. Como que se le pone cierto énfasis, ¿no? David llamó a Israel a reconocer que su ayuda estaba solo en el Señor. No era solo que Jehová estaba presente, sino que Él, Dios, activamente trabajaba por el bien de su pueblo y por el bien de nosotros. La frase haber estado con nosotros es el tiempo pasado de Manuel, Dios con nosotros. A través de esto la comunidad confesaba que Dios había estado con ellos en su historia pasada. Y acá hay un sí que quita toda incertidumbre. Si el Señor estará de nuestro lado o no. Porque el Señor Jesús, en su encarnación y muerte, ha tomado su lugar a nuestro lado para siempre. Él siempre está de nuestro lado. Mientras nosotros permanezcamos en su camino y andemos en él en obediencia. Mientras hagamos los deberes, Él va a estar con nosotros, porque Él es fiel y su misericordia es para siempre. Esta repetición que habla el Salmo no es en vano, porque mientras estamos en peligro, nuestro miedo, ¿qué puede hacer? Puede causar que se nos muevan, las piernas, que se nos muevan los tántanos. Nuestro miedo no tiene medida a veces, pero una vez que ha pasado, vemos que era menor de lo que realmente fue. Vemos que Dios intervino y que la situación no era como fue. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es un engaño del diablo, porque el diablo quiere usar esto para disminuir y oscurecer la gracia de Dios.
cosa que no puede hacer. El versículo diga ahora Israel. David pensó que era necesario que todo el pueblo del pacto de Dios reconociera esto. No era suficiente que él o solo unos cuantos lo hicieran. Era la obligación de todo Israel el saber y decir que Dios era la ayuda absolutamente esencial. El versículo, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Hubo muchas ocasiones en el reinado de David y antes en que esto fuera cierto, pero probablemente el momento más posible fue cuando los filisteos amenazaban con aplastar por completo Israel al inicio del reinado de David. Y dice, segunda Samuel 5, 17 al 25. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. No era para felicitarlo, les aviso, era para matarlo, era para destruirlo. Lo querían aniquilar. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque siempre filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí lo venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Una completa victoria. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová, y él respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrán a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por la copa de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo, así como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Acá vemos cómo desde el inicio del reinado de David tenían problemas con los filisteos, tenían problemas con los enemigos. Pero en este pasaje hay dos cosas para resaltar. Entonces David consultó a Jehová, fue en oración elemental, a escuchar la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios, Dios le dio las órdenes y obró conforme a eso. Con esto, lo que quiero decir es que si enfrentamos los problemas en nuestras propias fuerzas, no creo que pase esto, porque nuestra dependencia debe ser total de Dios. Nuestra mente debe captar que todo lo bueno, perfecto y hermoso proviene de Dios, que nuestra ayuda, Dios es nuestro amparo, nuestra ayuda y es nuestra fortaleza, que todo está contenido en Él. Cuando los hombres se opusieron al pueblo de Dios, Dios dio un paso al frente para ayudar. Acá hay cierta cuestión. Cuando menciona a los hombres, lo que yo siento como que dice los hombres en señal de superioridad, como hablándole al pueblo de Israel como que ellos eran los esclavos. Y no era así. No era así. Se enfrentaron a la soberbia, se enfrentaron a una fuerza más poderosa que ellos. ¿Y qué hizo Dios? Dios se puso al frente y los venció. Como un salmo de David,
Esto nos da una rara oportunidad de ver al interior de uno de los peligros tempranos del reino, particularmente el de los filisteos, que pensaron que verían al último de Israel cuando quebraron el reino de Saúl. Segunda Samuel 5:17 nos muestra qué tan seria era la amenaza y qué tan poca confianza tenía David en su propio poder para sobrevivir. A veces nosotros, lógicamente, como humanos que somos, tenemos poca confianza en nosotros en enfrentar la situación, porque nuestra confianza debe estar depositada en Dios. Nuestra fe debe estar depositada en Dios para que las cosas sucedan favorablemente. Es fácil el ver como un salmo que alaba la protección de Dios en los primeros años de la historia de Israel como nación. Podría ser incorporada en las canciones que los peregrinos cantaban en su camino hacia Jerusalén, el cual David había convertido en su capital. El desastre que pudo ser si Dios nos ayudaba. Yo en un momento muy bravo de mi vida, indudablemente es el diablo también, ¿no? O nuestra mente, o nuestra carne. Y pensaba, ¿y si no pasa esto? ¿Y si pasa esto? Y me horrorizaba, en serio, me horrorizaba. No solo por mi vida, sino por mi familia, ¿no? Pero Dios intervino. Dios intervino. Cuando nosotros hacemos los cambios necesarios, hacemos los cambios necesarios y nos volvemos a Dios y hacemos la voluntad de Dios, Dios interviene. Lo dice su palabra y Él es fiel. Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Vivos nos habrían tragado entonces, cargando con el pensamiento de la enfática repetición de los primeros 2 versículos. Si Dios no hubiera ayudado a Israel, ellos hubieran sido destruidos por los enemigos. Jehová no era una de las posibles soluciones, no era una posibilidad a su problema. Él y solo Él era su único salvador. Solo Él era su único ayudador, como nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Un solo pensamiento corre a través de todos ellos, que el único actor de su liberación había sido Jehová. Ningún brazo humano se había levantado por ellos. Ningún poder creado hubiera podido salvarlos del torrente de las aguas que los inundaba. Es decir, en su autosuficiencia hubieran fracasado. En Dios salieron victoriosos. Constantemente nos hemos visto envueltos en enredos, en mayor o menor medida, debido a nuestra propia desobediencia, queriendo hacer nuestra propia voluntad, queriendo hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Pero nunca hemos sido capaces de sacarnos nosotros mismos de ellas. La salida siempre ha venido por parte de Dios. Cuando se encendió su furor contra nosotros, la ira nunca es tan fuerte que cuando el pueblo de Dios es su objeto. Las chispas se transforman en llamas y el horno es calentado 7 veces más cuando los elegidos de Dios han de ser arrojados a la llama. La historia nos muestra que cuando se ha levantado guerra contra el pueblo de Israel, ha sido muy violento, ha sido los ataques han sido muy tenaces. Vemos guerras que han pasado el pueblo, pero siempre el pueblo de Dios, y siempre vemos que ha intervenido Dios y que los ha sacado victoriosos. Porque ellos confían en Dios. Entonces nos habrían inundado las aguas. David describe poéticamente su potencial ruina. El peligro era el mismo, a ser sobrepasados por un poderoso torrente o cómo ahogarse cuando las aguas
lo han inundado todo. Cuando no hay de dónde tomarse, no hay ningún lugar de donde asirse. La metáfora de las aguas como una fuerza destructiva es común en el Antiguo Testamento. Si vemos el pasaje del Salmo 18:16, dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Salmo 42:7 dice: un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Isaías 8:7-8 dice: he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asirio con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y Lamentaciones 3:54. Aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Acá nos está revelando del poder que tiene el poder que tiene el agua, el poder que tienen los torrentes. A mí me hace acordar, hay una zona en Cuyo que está entre Mendoza y San Juan. Y vos por la ruta, y hay unos carteles como que te muestra que puede subir el agua. Y yo pregunté una vez, dice que si llueve, el agua sube tan intensamente que arrastra todo lo que viene. Y marca, pero hasta como 1,5 metros. Es decir, que cuando hay mucha lluvia, ese agua se desborda. Ahora la han canalizado y todo, pero el poder del agua, el poder del torrente, arrasa con todo lo que viene. Además hay otra cuestión. En la zona de Cuyo, que yo conozco, ¿no? Vos ves que si llueve fuerte, el agua se hace torrente enseguida, porque por el tipo de suelo que hay, la tierra no lo absorbe. Tiene que llover muy espaciosamente, para que eso no se transforme en un torrente. Espero que les haya servido. Estos pasajes hablan de destructivas lluvias torrenciales conocidas en esa parte del mundo. Aguas impetuosas. La idea aquí era de un río desbordado, no el de las aguas que bajan. En la imagen poética, ellos estaban en peligro de ser arrastrados por el torrente. No es que los que iban a ser mojados, iban a ser arrastrados, pasados sobre nuestra alma. David de nuevo utiliza la repetición para enfatizar la idea de que el peligro no solo era político o económico, tenía que ver con el alma misma, con la vida en los niveles más profundos. De estos grandes peligros, Dios era su liberador. David de forma poética describió muchos de los problemas que enfrenta nuestra alma. Algunas veces nuestros problemas nos inundan y nos devoran. Algunas veces nuestros problemas nos sobrepasan, ¿o no? Algunas veces nuestros problemas nos arrastran como un torrente. Lo que yo siento es que tenemos que pararnos en Dios, tomar una posición en Cristo y pararnos firme en la palabra, pararnos firme en la oración y en sus promesas. Alaban al Señor que ayuda. Alábenlo por la ayuda recibida. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Bendito sea Jehová. Como en otros lugares de los Salmos,
la idea no es de darle una gracia a bendición a Dios. Yo creo que el autor está hablando de algo más, sino de agradecerle profundamente, de alabarlo, de adorarlo, de que nuestro corazón salga el agradecimiento necesario para que llegue al trono. No decirle, ay, gracias a Dios. No, esto es mucho más profundo. Es una poderosa expresión de agradecimiento y alabanza. Cuando miramos hacia atrás en la vida, tal y como el salmista lo hace acá, nos damos cuenta de las muchas veces en que tuvimos la protección divina, en que tuvimos la protección de Dios. Quizás en ese momento no nos dimos cuenta, pero después pasa el momento y vemos la situación y decís, de esto me libró Dios, de esto me libró Dios, ves la mano de Dios. No estábamos conscientes de forma tan vívida en aquel momento. Puede que incluso hayamos tenido momentos de depresión y puede que incluso nos consideráramos acabados, porque a veces pasó en ciertos momentos de nuestra vida, que ya no teníamos fuerza para seguir adelante, ya nuestros recursos se habían acabado, hasta que intervino Dios. Pero si consideramos estrechamente los peligros de lo que hemos sido rescatados, cuando estábamos a punto de ser tragados, nos convencemos de que Dios estaba ahí. Que no nos dio por presa los dientes de ellos. David una vez más describe el peligro de forma poética. Primero, como siendo librados de una bestia, con afilados dientes. Después, como siendo liberados de una trampa, cuando habla del lazo, colocada para las aves. Con la ayuda de Dios, el pueblo de Dios estaba a salvo de la destrucción y de la pérdida de la libertad. Presa a los dientes de ellos. Esta no es la misma figura que en el versículo 3. En estos dientes sentimos la lenta agonía de la derrota, como cuando una presa es mordida y desgarrada. Vemos toda esa situación de lo que pasa la víctima, ¿no? ¿Cuál ave del lazo de los cazadores? La comparación del alma con un ave es hermosa. Salmo 11.1 nos habla de los espasmos y de la debilidad. Las alteraciones que se sienten como cuando algún ave aletea débilmente, estando en la impotencia absoluta dentro de los jadeantes boca de otra criatura. Vemos, quizás en algún programa de la naturaleza, vemos cuando un animal agarra a su presa y se puede notar la desesperación del ave, se puede notar la agonía, se puede notar la desesperación. Bueno, de esto está hablando el versículo, que Dios nos libró de eso. Los cazadores tenían muchos métodos para atrapar a las aves. Y el diablo tiene muchos métodos para atrapar a nuestras almas. Si Dios lo permite, o se lo permitimos nosotros. Algunos de estos métodos son el unirnos con malas compañías. La mala compañía, si vos estás en problema y le pedís consejo, no te va a recitar un versículo. Porque indudablemente una mala compañía no es de Dios. Una mala compañía quizá te propone cosas tramposas. Una mala compañía te va a decir, anda por este camino, porque quizás yo lo transité y me fue bien, pero no son los caminos de Dios. Por eso, el unirnos con malas compañías. Debemos tratar de que nuestras compañías anden en los caminos de Dios. Que nuestros consejos vengan de gente inspirada por Dios. Que nuestros consejos nos den consejos que estén acá, en la Biblia, en la palabra. No en razonamientos humanos o pensamientos de gente humana.
Nuestros consejos deben provenir de Dios. Solo así nos va a ir bien. Otro de los que usa el diablo es el atraernos con el amor a las cosas de la carne. Si bien tenemos una intención que nos atraen a las cosas de la carne, pero todo debe tener su medida. No debe sobrepasar la voluntad ni los principios de Dios. En la Biblia no dice que no me como un asado. Entonces yo le doy para adelante, yo como asado. Una broma. El hambre nos lleva a muchas trampas y el miedo impulsa a muchos otros a volar hacia la red. El miedo también nos hace caer en desesperación. Por eso debemos abrazarnos a Dios. Dios nos envuelve con sus lazos de amor, nos atrae a su corazón. ¿Y qué pasa con el miedo? El miedo se va, porque Dios nos llena de su presencia y con todo lo que hay contenido en su presencia, lo que no es de Dios no tiene lugar. De la misma manera que el ave no podía escaparse del lazo, así el alma no puede escaparse de la tentación. Pero ¿saben una cosa? Dios puede sacarnos de ella. Y Él obra a nuestro favor. Él viene a nuestro rescate. Le voy a comentar una palabra de un predicador, se llama Spurgeon. Dice: escuchen esto todos ustedes, esclavos del pecado. Dios puede liberarlos. Ustedes que han caído en la licenciosidad, oídlo. Dios puede liberarlos. Cualquiera que sea el pecado que los haya lazado, le haya envuelto lazo, esa mano de gracia que alguna vez estuvo clavada en la cruz, puede liberarlos. Siempre hay una salida para el pecado. Yo no hablo que sea un pecado grande, hablo que sea un pecado chico. Todos son pecados. Y todos somos pecadores. Siempre hay una salida del pecado y está en Dios. Y aquí hay otras dos imágenes poéticas de aquello que puede causar problemas al alma. A veces nuestros problemas, si nos estamos bien firmes, nos tiran al polvo, nos tiran al piso, nos derriban. Por eso la necesidad de estar firmes en Dios. Y a veces nuestros problemas, al no estar firmes, al no estar bien plantados, cimentados en Dios, nos atrapan con trampas o lazos. Confianza en la continua ayuda de Dios. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Sentimos un poco de desafío en esta declaración. Las naciones encuentran su supuesta ayuda en sus supuestas deidades, en sus supuestos ídolos. Pueden ser otros ídolos pueden ser ídolos que estén, bueno, lógicamente los ídolos siempre están enfrentados a Dios, pero también puede ser el poder económico, como es el caso de Europa, que su Dios es la economía y ellos se creen que pueden salir adelante y todo, pero ya vamos a ver que no. El pueblo de Dios, nosotros encontramos confiadamente nuestra ayuda en el nombre de Jehová. La experiencia en las cosas pasadas, en las cosas vividas, nos deberían generar confianza, nos deberían generar fe. Fe en decir, mira, Dios me libró de esto, mira, Dios hizo esto, mira, Dios hizo lo otro. Todo eso tiene que hacer aumentar nuestra fe, porque ya hemos visto mover la mano de Dios, ya hemos visto mover su poderosa mano de Dios, venir a nuestra ayuda y librarnos, y sacarnos al lugar espacioso, al lugar de bien. Si Jehová no nos hubiera ayudado,
¿qué tan grande habría sido la calamidad? Pero Él nos ha ayudado. Y el suspiro que tiembla con el pensamiento de los peligros pasados se une a la canción de alegría. Bendito sea Jehová, que es este salmo. A veces cuando pasamos por situaciones difíciles, así como tuvimos cierto temor, no había como un suspiro así en nosotros. Bueno, de esto está hablando. De eso estoy hablando. El Dios que hizo los cielos y la tierra no es un Dios en quien ponemos una confianza vana. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra es poderoso para ayudar a su pueblo. El poder de Dios es el soporte de nuestra fe. Y nos lleva a la oración. Debemos comprometernos a Él como fiel creador y como dice en 1 Pedro 4:19. Así que los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Esto pues como que estamos viviendo situaciones difíciles, como que no debemos aflojar, que debemos seguir el bien, que debemos seguir confiando en Dios, porque la historia muestra que Él es fiel y que Él es nuestro ayudador. Él es un Dios de infinito poder y de infinita misericordia. Cuando adoremos a Dios, dejemos que nuestra fe se incremente en nuestro confortador. ¿Acaso no creó Él todo lo que podemos ver? ¿Y no puede Él preservarnos de todo mal que no podamos ver? ¿Puede o no puede? Iglesia, ¿puede o no puede? ¡Puede! Sí que puede. En esta semana hubo como una intención así del corazón de agradecer a Dios. El jueves compartíamos el Salmo 103 y a donde se hablaba que dar gracias a Dios es creer que Dios lo hizo. Es creer que tenemos fe en Dios, que Dios lo va a hacer. Porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Yo creo que nuestra alma debe hablar de este salmo. Dice, con toda la fuerza de mi ser, alabaré a mi Dios. Con toda la fuerza de mi ser, lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. El jueves hablábamos que Dios nos hace como las águilas. ¿Qué hace el águila? El águila remonta y está ya bien arriba. ¿Y saben qué hay abajo? Abajo están los problemas que no nos tocan. Y nosotros miramos los problemas desde la altura. Eso hace Dios cuando nos hace como las águilas. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Mi Dios es muy tierno y bondadoso. No se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo, ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo.
apartó de nosotros los pecados que cometimos, del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos. Bien sabe que somos polvo, que no somos nada. Nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como la flor del campo. Crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Es como la plantita esa que me acuerdo cuando era chico, la soplábamos. ¿Cómo se llamaba? Diente de león. ¿Diente de qué? De león. Diente de león le llaman. No, yo ese que la soplaba y salían Los panaderos. los panaderos. Ahí está, me acordé. Yo soy mayor que ella, por eso le decía panadero. Los panaderos, es decir, ¿vieron el panadero cuando lo soplan? ¡Pum! Se esparce, se terminó. Así dice la palabra de Dios que somos nosotros. Pero por obra y gracia de Dios somos diferentes. En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, no solo a nosotros, sino a nuestros descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Mi Dios es el rey del cielo, es el dueño de todo lo que hiciste. Ustedes, sus ángeles poderosos que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus ejércitos que están a sus servicios y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que hiciste, alaben a mi Dios. Yo, por mi parte, alabaré a mi Dios con toda la fuerza de mi ser. ¿Y a dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Tenemos conciencia que Dios es grande, que Dios interviene a nuestro favor, que Dios es el dueño de todo, que Dios perdona nuestros pecados. Algunos de nosotros Dios nos libró de la ruina, nos libró de la muerte, nos libró de la enfermedad, nos libró de cosas emocionales profundas. Fuimos liberados de muchas cosas. Y lo que yo siento es el pasaje de Lucas 8:39, a donde se acuerdan aquel endemoniado que es liberado por Dios. Y el agradecimiento de este hombre a todo lo que Dios había hecho, que era mucho. Algunos de nosotros fuimos liberados, pero otros fuimos sacados de otras situaciones. Dice que el hombre se fue y proclamó por toda la ciudad lo mucho que Jesús había hecho por nosotros, había hecho por él. Yo creo que lo que debemos hacer nosotros, al menos yo lo entiendo así, es proclamar la palabra de Dios. Contarle a los demás, porque hay mucha gente en necesidad. Hay muchísima gente en necesidad. Vos hablas con alguien y está en necesidad. Está prácticamente todo el mundo en necesidad por lo que estamos pasando. No solo en el país, sino lo que está pasando en el mundo. Entonces, un corazón agradecido, yo creo que tiene que ser como el de Lucas 8:39. Que nuestro corazón no solo debe alabarle y adorarle, sino contar de sus maravillas y contar de quién es Él y de lo que Dios nos libró. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nosotros te adoramos y te reconocemos como el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y te damos gracias y te adoramos por todo el bien que has hecho en nuestra vida, porque nos has sacado de situaciones de ruina, situaciones de muerte, nos has sacado, Señor, de la oscuridad,
y nos llevaste a la luz admirable que sos vos. Nos das sabiduría, nos das entendimiento para entender tus caminos, tu palabra, para hablarnos a lo profundo de nuestro corazón. Bendecís a nuestra heredad, bendecís nuestra mesa, aprovecha y suplís todas nuestras necesidades. Yo siento en mi corazón, Señor, que lo que debemos hacer es predicar tu palabra, es llevar tu palabra, Dios, a quien lo necesita. Porque hay gente que se pierde, Dios, porque no le acercan la palabra. Que no sea nuestro caso, Señor, que hablemos con denuedo de tu palabra a todo aquel que nos rodea, Señor, para que tu nombre sea glorificado, sea levantado y sea reconocido como Rey y Salvador de la creación, Señor. Nosotros te bendecimos y te damos gracias por todo bien y favor que nos das en nuestras vidas y que das a nuestra familia. Gracias porque nos cuidás, porque provees y nos librás de todo mal, Señor. Nuestra alma te alaba, te bendice y te exalta en esta mañana. Y te doy gracias porque sos el Dios y Rey de nuestra vida. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.